¿Y qué tal este clima por allá? Bien, empezando a terminar el verano, así que hace el día sentir un poco más fresco. El verano Ah, está bien caliente, pero ahora ya mejor. Aquí hubieron días de casi 40 grados, wow. bien caluroso, pero ya más tranquilo ahora. En tiempos, tenemos en total hasta las 5, ¿no? O sea, 5 hasta las 6 mías serían las 10 de ustedes, ¿no? O sea, Sí, incluyendo sí, todo 15 minutos para preguntas al final, más o menos. sí, correcto. Ya, excelente. Sí, calculé la presentación es más o menos 40, el máximo 45 minutos, sí, por ahí estamos. Muy buenos días, muchas gracias por la puntualidad, el interés también en el tema. Vamos a esperar 1 o 2 minutos que se sigan sumando y empezamos. Muy bien, muchas gracias. Nuevamente, buenos días, buenas tardes por allá, Nicanor. Bienvenidos a los que se están conectando y seguramente se van a seguir sumando. Y seguramente se van a seguir sumando. Soy David Dávila, gerente de la Asociación Peruana de Recursos Humanos, a Perú, asociación que ya en breve días cumplimos 60 años de vida institucional y queremos celebrarlo en el Congreso que vamos a realizar este 20 y 21 de octubre, Reinventando, Cultivando y Reconectando, se llama el Congreso, en donde tenemos speakers académicos. Tenemos un speaker israelí y un speaker argentino, y luego vamos a tener a speakers de la práctica, metidos, involucrados en el mundo de recursos humanos, en organizaciones de diversos rubros. Y algo interesante al Congreso es que hemos
preparado mesas de intercambio. Trabajo, diversidad. Buenos días con todos. Bienvenidos al webinar Ética y Delincuencia Laboral en Tiempos de Incertidumbre. Vamos a presentar a Nicanor Leonov. Él es de la empresa Adam Milo y te doy pase, Nicanor, para que puedas empezar con la exposición. Bienvenido. Okay. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros. Los saludo desde Tel Aviv. Espero que estén todos bien allá. Gracias, David, también. Se cayó mi internet, Nicanor, sorry. Ningún problema. ¿Quieres continuar o avanzamos? Sí, doy unas pautas finales. Favor, si tienen consultas, preguntas, tienen la opción del Q&A, que los que nos están siguiendo por Zoom y por Facebook nos pueden dejar un comentario. No está la opción habilitada de levantar la mano para activar el micro, por lo tanto todo es vía mensaje de texto, así que con gusto las vamos a ir abordando las preguntas posteriormente a la exposición de Nicanor. Así que tenemos un tema muy interesante, la ética y delincuencia laboral en tiempos de incertidumbre, pero quiero presentar Nicanor Leonov, es magíster en Psicología Clínica de la Universidad Hebrea de Jerusalén, 15 años de experiencia en diagnóstico psicológico y ocupacional y en desarrollo de herramientas de evaluación. Desde el 2007 trabaja para Adam Milo, consultor israelí, líder en recursos humanos en diferentes posiciones. Ha participado entre ellas R&D Manager, International Business Development Manager, y desde el 2015 se desempeña como gerente general en Adam Milo Latam en Lima. Nicanor también participó en el desarrollo de varias versiones de la prueba de confiabilidad Veritas, realizó estudios y dictó conferencias y seminarios sobre la delincuencia laboral en países como Israel, Perú, Chile, Colombia, México, Paraguay, las Filipinas y España. Ha publicado también artículos sobre el perfil del delincuente laboral y su identificación. Así que, Nicanor, sorpréndenos con tu exposición y luego iremos abordando las preguntas. Muchas gracias nuevamente a los que se están sumando. Fuerte abrazo. Muy bien, muchas gracias, David, y nuevamente buenos días a todos. Comencemos. Como nos indica claramente la Asociación Mundial de Compliance, en todo escenario de crisis, los riesgos de fraude, soborno y corrupción se incrementan exponencialmente. Ahora, es algo bastante obvio, ¿no? Bastante intuitivo que esto suceda, pero para nosotros va a ser muy importante entender primero el por qué. O sea, de qué manera impacta la situación de crisis, de incertidumbre sobre las personas, sobre las organizaciones, y de qué manera esto afecta e incrementa estos riesgos. Luego hablaremos sobre el perfil de delincuente laboral, no solamente para entender quién es la persona por detrás de estos riesgos, sino sobre todo para ver de qué manera estas incertidumbres, esta situación de crisis, le afecta principalmente al delincuente laboral y lo empuja hasta estas acciones, estas conductas de riesgo. Y lo último, quizás lo más importante, hablaremos sobre la prevención. O sea, usaremos todo lo que aprendimos para ver cómo podemos minimizar este riesgo en la organización, teniendo en cuenta que, lógicamente, muy poco podemos hacer frente a la incertidumbre fuera de la organización, pero hay mucho que podemos hacer dentro de la organización para reducir estos riesgos al mínimo posible. Desafortunadamente, como todos somos conscientes, el Perú está pasando una etapa bastante compleja, una etapa de gran inseguridad, inestabilidad
en aspectos sociales, políticos, económicos, etcétera, etcétera. Pero más allá de la coyuntura puntual del país, podemos decir que todo el mundo realmente, desde hace 1 año y medio, está pasando por una situación de crisis. O sea, la pandemia que nos viene acompañando desde 1 año y medio, los efectos económicos por la pandemia, naturalmente generan una situación de crisis e incertidumbre a nivel global. Lo importante para comenzar va a ser conversar un poco sobre qué significa esta incertidumbre. O sea, de qué manera impacta, afecta a las personas y a las organizaciones. Lo primero, lógicamente, es la ansiedad que la incertidumbre genera. Todos nos preocupamos por el futuro. Todos queremos tener la seguridad de que en el futuro podremos proveer a nuestros seres queridos todo lo que necesitan. Pero cuando hay una gran inestabilidad económica, social, etcétera, etcétera, cuando cada vez hay más personas sin trabajo, cuando el que tiene trabajo no sabe si mañana todavía lo tendrá, lógicamente es más difícil tener esa seguridad, y cuanto menor la seguridad, mayor la ansiedad, mayor la preocupación. Lógicamente, el mundo no es blanco y negro. Hay muchos tonos de gris en diferentes aspectos. Pero cuando la realidad es relativamente normal, estable, cuando hay ciertas rutinas, hay ciertos parámetros que son bastante fijos y estables. O sea, hay ciertas leyes, hay ciertas instituciones del gobierno, etcétera, hay ciertas normas que dirigen nuestras vidas, básicamente, y todas las aceptamos. Pero ¿qué pasa cuando todo esto se comienza a alterar? ¿Qué pasa cuando de repente empezamos a recibir mensajes de diferentes líderes que cuestionan esta realidad que parecía ser tan fija y estable? ¿Qué pasa cuando se comienza a cuestionar las instituciones, las leyes, quién tiene la autoridad, bajo qué criterios se determina qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, quién es el bueno, quién es el malo, a quién le pertenece cierto patrimonio? O sea, cuando el entorno se convierte en inestable, el individuo también puede empezar a cuestionar ciertas normas de conducta, normas sociales, y eso lógicamente genera mayor incertidumbre aún. De la misma manera, cuando hablamos ya del contexto organizacional, en tiempos de rutina, la mayoría de los colaboradores tienen cierto sentido de compromiso, de pertenencia a su organización. De cierta manera sienten que hay una relación bilateral con la organización. Yo me esfuerzo, hago mi trabajo y a cambio la organización se preocupa por mí, me provee lo que necesito y demás. Pero ¿qué pasa cuando en situación de crisis, de incertidumbre, las preocupaciones suben, las prioridades cambian? Quizás siento que la organización no se preocupa lo suficiente por mí o no me da suficiente seguridad y estabilidad como quisiera. Sumémoslo a esto mensajes que quizás recibo que me hacen cuestionar mi relación con la organización. Quizás la organización no realmente se preocupa por mí, la relación no es tan bilateral, quizás la organización realmente se aprovecha de mí. Quizás la organización me explota, me manipula a través de incentivos, de beneficios, de diferentes mensajes para hacerme trabajar y enriquecerse mientras yo sigo con mi pobre salario. Lógicamente, todo esto afecta el nivel de compromiso de una persona y vamos a ver los riesgos que esto puede generar. Y por último, cuando una organización se encuentra en una situación de crisis, una situación de inseguridad, y en cierta manera puede estar luchando por su supervivencia, inevitablemente esto va a debilitar los controles internos. O sea, primero por el simple hecho de que los recursos que se tenían antes ahora no necesariamente se tienen. Segundo, porque las prioridades cambian y parte de esos recursos ahora tengo que pasarlos a áreas más críticas, como generar ingresos y reducir costos, básicamente. Pero sumémosle a esto el hecho de que gran parte de nuestra fuerza laboral trabaja de manera remota, está desde su casa, trabajando en la computadora, sin que podemos saber realmente qué está haciendo a lo largo del día. O sea, lógicamente es mucho más difícil controlar, supervisar, monitorear qué es lo que está pasando durante el día con esos colaboradores. Ahora, más allá del impacto que tiene la incertidumbre, veamos un poco cuáles son los riesgos que esta incertidumbre genera. El primero y el más común es el hurto. Inevitablemente, todo colaborador en toda organización puede encontrar oportunidades para llevarse algo que no le pertenece si es que decide hacerlo. O sea, las tentaciones ahí están. Es imposible mantener todo bajo candados o bajo cámaras. La gran pregunta, lógicamente, es qué colaborador va a tomar esa decisión de tomar algo que no le pertenece y cuáles no, y eso vamos a hablar más adelante. Luego tenemos el fraude, las estafas. Aquí estamos hablando básicamente de una versión más sofisticada del hurto. O sea, al final estamos hablando del colaborador que se aprovecha de cierta información que tiene, cierto conocimiento, cierto acceso a los sistemas quizás de la organización,
para ganar algo adicional, para aprovecharse de la organización. Ahora, lamentablemente, la misma transformación digital de la cual nos sentimos tan orgullosos en nuestras organizaciones, esa misma transformación digital también genera múltiples y nuevos canales para el fraude y la estafa. A través de los canales digitales, virtuales que generamos, sabemos que en muchos casos se pueden aprovechar para generar fraudes y estafas de todo tipo de opciones. La corrupción, quizás el delito más amigable para el delincuente o más fácil de justificar. Es muy fácil decir, yo no robé nada, no tomé nada que no me pertenece, no perjudiqué nada a la organización, simplemente acepté algo que me ofrecieron a cambio de un favor, a cambio de un esfuerzo especial que di, un servicio adicional. Y para el delincuente laboral es mucho más fácil justificar este tipo de conductas, y como vamos a ver, la autojustificación es un factor muy importante aquí. Y por último, la subversión. Hablamos ya de que en situaciones de crisis, el nivel de compromiso, de lealtad del colaborador puede bajar. ¿Qué es lo que pasa cuando ese compromiso empieza a bajar? Lo primero que va a pasar, lógicamente, es que la motivación va a bajar, el desempeño va a bajar de esos colaboradores. Luego, si esto continúa, se puede convertir en las personas que generan un ambiente tóxico en su entorno, hablando mal de la organización, agrupándose para ver qué se puede cambiar, qué se puede hacer. Y luego esto puede llegar hasta acciones ya mucho más graves que perjudican, que dañan a la empresa, sea de manera directa, individual o a través de sindicatos, casos como paros que paralizan la operación, sabotajes a la organización, fuga de información confidencial y muchas más opciones que existen. Ahora, hablemos un poco sobre el perfil del delincuente laboral. O sea, veamos qué características tiene la persona que se encuentra por detrás de estos riesgos. Y afortunadamente podemos hablar de varias características que nos ayudan a identificarlo. De lo contrario, lógicamente sería todo mucho más complejo. La principal característica relacionada al perfil del delincuente laboral, sin duda, son los valores. Ahora, los valores son básicamente aquellas normas, paradigmas que desarrollamos en los primeros años de vida principalmente, y a través de los cuales nosotros interpretamos el mundo, principalmente en situaciones ambiguas que no están tan claras. La interpretación que le demos a la situación va a depender en gran medida de esos paradigmas, esos puntos de vista propios de cada uno, y a raíz de eso vamos a decidir cómo reaccionar y cómo actuar. Por ejemplo, no sé, el regalo que recibí de un proveedor, ¿es un regalo inocente por las fiestas que se acercan o hay una intención por detrás? Y si entiendo que hay una intención por detrás, ¿qué hago? ¿Lo rechazo, lo informo? O quizás me convenzo de que está bien recibirlo, porque no estoy perjudicando a nadie, no estoy haciendo daño a la organización ni a nadie, por lo tanto. Ahora, uno de los principales factores relacionados a la delincuencia laboral es la autojustificación. ¿Por qué? El criminal tradicional, el criminal de la calle, el que asalta una tienda, el que roba de la calle, es consciente que es un criminal. Puede justificarlo, pero es consciente que es un delincuente. El delincuente laboral no quiere verse a sí mismo como delincuente. Él necesita mantener su conciencia en paz. Por eso va a necesitar siempre argumentos que le permitan justificar el robo, el soborno, el fraude. Pero lógicamente, para poder justificar conductas tan extremas, tan graves, hace falta tener un esquema de valores lo suficientemente flexible y relevante y relativo para tener esa libertad de determinar cuándo el regalo es solo un regalo y cuándo no lo es, o cuándo el llevar algo de la empresa es un robo, y cuándo no lo es porque quizás me lo merezco, porque no me valoran lo suficiente, no me pagan lo suficiente por mis esfuerzos, entonces esto no es un robo. ¿Ok? Sabemos que hay ciertas características de personalidad relacionadas directamente a estos perfiles de riesgo. Por ejemplo, personas con bajos niveles de responsabilidad. Personas que su autodisciplina, esa voz interna que les dice esto es lo correcto, lo que deben hacer, no funciona muy bien. Por lo tanto, cuando no hay nadie supervisándolos, no se mantienen necesariamente alineados con las expectativas, con las normas. O por ejemplo, personas con bajos niveles de autocontrol, personas impulsivas que fácilmente se dejan llevar por las tentaciones, por las influencias, por las presiones. O por ejemplo, lo que llamamos personas con bajo nivel de conformismo. Me imagino, quiero creer que la mayoría de nosotros tenemos esa tendencia natural a adaptarnos al entorno, a adaptarnos a nuestra organización, aceptar la cultura, las políticas, las reglas, las jerarquías, pero hay personas que no, hay personas que le dan más importancia a hacer las cosas a su manera,
tienen esa libertad, que a veces es bueno, son personas creativas, pero a veces puede ser un problema. Y eso, lógicamente, también está relacionado a perfiles de riesgo. Naturalmente, el delincuente laboral es la persona que comete un delito en el contexto laboral, fraude, etc. Pero no es necesario esperar a detectar esa conducta grave, extrema, para determinar que es un delincuente laboral, sino muchas veces podemos identificar ciertos patrones repetitivos de conductas problemáticas que nos dan esa alerta, indicándonos que aquí hay un riesgo potencial mayor. Porque la persona que todos los días se lleva lapiceros, hojas de la oficina, diferentes cosas para no tener que comprar nunca, para sus hijos y demás, ¿qué significa eso? Significa que probablemente por detrás de esas conductas tiene exactamente esos valores flexibles, relativos, que le permiten justificar esas conductas sin verlo como nada problemático, y esos mismos valores son los que el día de mañana, frente a una mayor tentación, mayores presiones y demás, podría llevarla a cometer un robo mayor, más grave. Y por último, es importante entender qué es lo que motiva al delincuente laboral. O sea, qué es lo que lleva al final al colaborador a tomar esa decisión extrema de aceptar el soborno, de cometer el fraude. Y aquí diferenciamos entre dos tipos de motivaciones. Hay motivaciones que son externas a la organización y que son internas. Cuando hablamos de motivaciones externas a la organización, estamos hablando de básicamente cambios en la vida personal del colaborador que generan nuevas necesidades económicas. Pueden ser deudas, que quizás son deudas informales, que no aparecen en ninguna central de riesgo. Pueden ser problemas familiares, problemas de salud, ahora más relevante que nunca. Puede ser una adicción a drogas, a apuestas. O sea, es un hecho que cuando una persona necesita desesperadamente dinero y no logra conseguirlo, el primer lugar donde va a buscar robarlo va a ser el lugar donde trabaja. ¿Por qué? Primero, porque le va a ser más fácil encontrar oportunidades seguras, con menor riesgo para conseguirlo. Y segundo y principalmente, porque le va a ser más fácil justificarlo. Cuando hablamos de motivaciones internas a la organización, estamos hablando de la experiencia del colaborador en su trabajo, en la organización. Sabemos que un colaborador que se siente frustrado, enojado, desmotivado, hostigado, es un riesgo muy grande para la organización. Primero, porque ahí está la justificación. O sea, me tratan mal, no me valoran, ya me llevo lo que me merezco, lo que me justifica. Pero no solo eso. Imagínense una persona que realmente se siente tan mal por el trato que percibe de la parte de la organización, el momento que él logra cometer un fraude de la organización y apoderarse de algo a pesar de los controles y demás, dañando a la empresa que lo dañó tanto a él, inmediatamente su autoestima, que estaba tan dañado, comienza a recuperarse. Y eso, lógicamente, es un incentivo muy fuerte. Ahora que ya entendemos mejor o conocemos un poco mejor el perfil del delincuente laboral, nos va a ser más fácil entender de qué manera el ambiente de incertidumbre, de crisis, lo afecta a él de manera particular y lo empuja, en muchos casos, a cometer esas conductas que mencionamos antes. Porque, por ejemplo, imagínense a aquel colaborador que desde un principio su esquema de valores no es el mejor, ¿okay? Tiene un esquema de valores flexible, poco problemático. A él le será muy fácil encontrar una justificación para cualquier cosa cuando el entorno general es inestable, es de un cuestionamiento general de las normas. Se le va a hacer muy fácil a ese colaborador decir, por ejemplo, yo no estoy robando, yo estoy tomando lo que me merezco porque la organización me está explotando, porque la riqueza debe ser distribuida de manera más justa. Entonces, ya ni siquiera necesito una justificación propia, personal mía, sino tengo justificaciones generales, sociales, que lógicamente tienen mucho más peso y me mantienen mi conciencia en calma. Cuando hablamos de la preocupación, la ansiedad por la crisis, por la incertidumbre, lógicamente la ansiedad va a afectar mucho más a personas que sus niveles de estabilidad emocional, de autocontrol, son más bajos. O sea, toda emoción va a ser más fuerte para ellos. Pero adicional a esto, si esta persona también tiene problemas económicos reales a raíz de la pandemia, de la crisis, realmente le empieza a afectar el bolsillo, lógicamente su nivel de ansiedad será mayor, sus preocupaciones son más grandes. Y cuanto mayor su nivel de ansiedad, lógicamente esto va a generar mayor motivación para empujarlo a quizás empezar a buscar oportunidades donde conseguir ese dinero que tan urgente necesita. Entonces la necesidad real más el alto nivel de ansiedad, lógicamente se convierte en un factor muy potente para empujar al colaborador hacia este tipo de conductas. De la misma manera, si hablamos del compromiso, de la lealtad, que
tiene cierta tendencia a disminuirse en situaciones de crisis y de alta preocupación. Imaginemos el colaborador que desde un principio su nivel de compromiso y lealtad no era el mejor, no era el más alto. Probablemente él no va a necesitar mucho para perder la poca lealtad que todavía le quedaba y fácilmente poder justificar todo tipo de conductas. O sea, quizás para él va a ser suficiente ir a solicitarle a su jefe, no sé, algún tipo de apoyo por la situación, algún tipo de acompañamiento, alguna necesidad que tenga, y el momento del rechazo, de recibir el no, va a ser suficiente para justificar ciertas cosas que ya tenía en mente, pero ahora le va a ser más fácil porque el poco compromiso que tenía quizás ya lo perdió. Ahora, obviamente, cuando entendemos que inevitablemente los controles internos en situaciones de crisis, de incertidumbre, se debilitan, esto naturalmente va a facilitarle mucho la vida al delincuente laboral y lo va a ayudar en todos los frentes, en todos los aspectos posibles. Imagínense el colaborador que tiene ciertas tendencias impulsivas, imagínense sentado solo en su casa frente a la computadora, con acceso directo a los sistemas del banco en el cual trabaja. Qué alto nivel de tentación va a haber ahí, y si sus controles internos no funcionan muy bien, qué fácil les será relativamente dejarse llevar, sobre todo en un ambiente de quizás mayores preocupaciones económicas y demás. O imagínense el colaborador que su esquema de valores no es el mejor y que ahora se siente convencido de que se merece algo adicional porque su jefe no lo apoya, porque pidió un aumento de salario y no se lo dieron, porque pidió salir para tener unos días para cuidar a sus padres que están enfermos y le dijeron que no, que es imposible. No solamente que ahora quizás ya tiene esa justificación muy clara, imagínense esa persona también que quizás es el jefe del almacén de la organización, cuando de repente ve que de los 3 vigilantes de seguridad que habían antes, ahora queda solo uno. Y ese uno que está haciendo rotondas alrededor de la organización, nunca llega al almacén. Él está solo y de repente la oportunidad está ahí. Y todos sabemos que la mágica combinación entre la oportunidad, la necesidad y la justificación es lo que lleva a la persona a cometer este tipo de delitos. Entonces, lógicamente, esta situación de crisis, con este debilitamiento de los controles internos, todo esto se traduce en las conductas del delincuente laboral y, por lo tanto, los mayores riesgos de robo, fraude, corrupción y demás. Hablemos un poco de cuáles son los puntos débiles de la organización. O sea, ¿qué es lo que le permite al delincuente laboral ingresar a la organización, cometer este tipo de acciones? Primero, cuando hablamos de evaluaciones a nivel general en las organizaciones, casi siempre las evaluaciones, sea un proceso de selección o sea una evaluación interna, casi siempre va a estar enfocadas en el desempeño laboral. O sea, cuando evaluamos un candidato para un puesto gerencial, siempre nos vamos a preocupar en ver, en predecir que esa persona va a ser un buen gerente, un buen líder, va a traer buenos resultados. Cuando evaluamos a nuestra fuerza de venta, queremos ver el desempeño para ver quién va a traer buenos resultados, más ventas, quién va a ser el vendedor estrella o cómo mejorarle a los que no lo son todavía. Pero en la mayoría de los casos no nos enfocamos lo suficiente en evaluar riesgos, porque tenemos que entender que el desempeño laboral de una persona, que es muy importante lógicamente, no tiene absolutamente nada que ver con los riesgos que esa persona puede traer a la organización. Lamentablemente sabemos que el gerente más carismático y el mejor líder puede terminar siendo corrupto y el vendedor estrella puede terminar robando de la empresa. O sea, son dos mundos totalmente separados. En organizaciones que sí se enfocan más en prevenir, en evaluar, en identificar perfiles de riesgo, lo que vemos muchas veces es que el concepto que tienen sobre el perfil del delincuente laboral a veces no es del todo preciso. Muchas veces el perfil que tienen en mente y frente al cual se protegen es realmente el perfil del criminal tradicional, el criminal, el delincuente de la calle. La persona que tiene antecedentes, el que es una mala persona, que tiene todo tipo de características negativas, que viene de un mal entorno negativo. Pero el delincuente laboral, como bien sabemos, no es ese perfil. El delincuente laboral suele ser una persona normativa, puede ser el colaborador con el mejor desempeño, el candidato que mejor impresión dejó en la entrevista, y suele ser una persona que nunca se permitiría a sí mismo asaltar una tienda. Eso es un robo. Pero robar o llevarme algo de la organización está bien. ¿Por qué? Como dijimos antes, solamente en ese contexto de la organización, bajo ciertas circunstancias, es que logra generar ese argumento para justificar esa conducta y mantener tranquila su conciencia. Hay muchas organizaciones donde vemos que hay ciertas brechas, a veces hasta ciertos conflictos, entre las áreas de recursos humanos y el área de seguridad. Porque por un lado, el área de recursos humanos es el área responsable de evaluar.
filtrar, de evaluar, aplicar pruebas, etcétera, etcétera. Pero como ya mencionamos, en general sus evaluaciones se enfocan más en el desempeño laboral, no en los riesgos. ¿Quién es responsable de los riesgos? El área de seguridad. Pero el área de seguridad no evalúa a las personas, no tiene las herramientas o el acceso para evaluar a las personas. Entonces, al final de cuentas, ¿quién queda con la responsabilidad de evaluar e identificar perfiles de riesgo? Nadie. A veces justamente en la brecha entre el área de recursos humanos y el área de seguridad es por donde logra ingresar a la organización el delincuente potencial y a donde logra operar sin ser detenido antes. Lo que voy a decir ahora quizás no les suena muy positivo, pero hay que decirlo. Lamentablemente, lo que vemos muchas veces es que las organizaciones confían demasiado en sus colaboradores. O sea, no hay duda que la mayoría de los colaboradores son buenas personas, tienen buenas intenciones, el factor humano sin duda es uno de los principales pilares de toda organización. Es por eso que en muchas organizaciones el área de gestión humana se enfoca principalmente en los aspectos más positivos de recursos humanos, el tema el cumplimiento y el compromiso mutuo, el desarrollo, el trabajar todos juntos, de ser compañeros, etcétera, etcétera, lo cual es muy importante y muy positivo, pero eso no funciona con el delincuente laboral. Al contrario, el delincuente laboral se va a aprovechar justamente de eso para manipular y para pasar desapercibido y lograr hacer justamente lo que no debería hacer. Y por último, debemos recordar que la gente cambia. O sea, podemos evaluar a una persona, ver que no hay ningún riesgo, es una persona normativa, con buenas intenciones, una vida tranquila, sin problemas, pero pueden pasar 3 meses y todo su mundo puede alterarse. Más aún en situaciones de crisis e incertidumbre. Imagínense esta persona, por diferentes problemas y presiones, se divorció, a raíz de esto empieza a tener problemas económicos, empieza a tomar, por lo tanto su desempeño en el trabajo baja, constantemente está discutiendo con su jefe, él siente que lo hostigan a él particularmente, que la organización no lo ayuda, no lo apoya con sus problemas personales, y ahí de repente tenemos un perfil de riesgo muy fuerte que 3 meses atrás no estaba. Por lo tanto, no es suficiente conocer hoy a la persona, sino también hay que ser consciente de que esa persona a lo largo del tiempo puede cambiar. Entonces, comencemos a hablar ahora un poco sobre la prevención, ¿okay? Quizás lo más importante. ¿Cómo podemos reducir estos riesgos para nuestras organizaciones, siendo conscientes de que muy poco podemos hacer frente a la incertidumbre y la crisis por fuera? Y al momento de hablar sobre la prevención, lo que vamos a enfocarnos principalmente va a ser en cómo identificar a personas con estas características, esas tendencias de riesgo, lo más temprano posible. ¿Ok? No tenemos mucho tiempo, así que vamos a hablar muy rápidamente sobre las principales herramientas que utilizan las organizaciones para tratar de identificar estas características, estas tendencias de riesgo. Muchas organizaciones verifican antecedentes penales, judiciales, policiales, sus candidatos principalmente. Más allá de la pregunta qué tan legal es verificar antecedentes, y más allá de la pregunta qué tan precisas y actualizadas son las bases de datos que utilizamos para esos antecedentes, es importante entender que los antecedentes nos ayudan a detectar al delincuente de la calle, como digo, el delincuente tradicional. La persona que efectivamente tuvo problemas con la policía, cometió un delito grave, menos nos ayuda a identificar al delincuente laboral. ¿Por qué? Primero, todos seamos sinceros, muy pocas son las organizaciones que llaman a la policía cuando detectan un colaborador robando. Más fácil es hacerlo firmar un papel, salir sin hacer problema y ya seguimos cada uno nuestro camino. Segundo, es muy posible que la persona no tenga antecedentes porque no lo detectaron robando o porque realmente nunca robó nada en la empresa. Pero eso no significa que el día de mañana no vaya a robar. Puede ser que no robó, no porque sea una buena persona, sino porque no tuvo la necesidad de robar, no tuvo la oportunidad de robar, o no tuvo la motivación de hacerlo, la justificación para hacerlo hasta ahora. El día de mañana, trabajando con nosotros, quizás la va a tener, sobre todo si ahora, a diferencia de entonces, estamos en una situación de crisis y de gran incertidumbre. Hay empresas que hacen también visitas domiciliarias, quieren ver de dónde viene el candidato, dónde vive, qué tiene, qué no tiene, en qué entorno vive. Esto nace de esa percepción un poco equivocada que dice que el delincuente laboral suele venir de un extracto socioeconómico bajo, de un mal entorno, a veces de un bajo nivel educativo, de malas influencias. Sabemos que eso no es cierto. La gran mayoría de los casos, el delincuente laboral, como ya mencionamos, es una persona normativa, puede tener el más alto nivel educativo, el mejor desempeño laboral, y no necesariamente nos va a ayudar esa visita a detectar esos perfiles de riesgo.
Es importante verificar que la persona no esté fuertemente endeudada. ¿Por qué? Como ya mencionamos, sabemos que una persona desesperada por conseguir dinero sí puede generar un riesgo para la organización. Pero el hecho de que la persona no tenga ningún registro en las centrales de riesgo, aparentemente no tenga ninguna deuda formal por lo menos, no nos puede dejar tranquilos realmente. Más que nada, no solamente porque eso también puede cambiar de un día al otro, y porque las deudas pueden ser informales y no aparecer en ninguna central, sino principalmente porque en la mayoría de los casos la persona que comete un fraude o que recibe un soborno no lo hace porque realmente necesita el dinero, lo hace porque quiere tener más dinero o porque siente que se merece tener más dinero o recibir más de la organización. El polígrafo, detector de mentiras, es una herramienta muy potente, en manos de un buen poligrafista, lógicamente es una herramienta muy precisa, muy eficiente, pero realmente es una herramienta de investigación. O sea, es una herramienta que si ya hubo un robo en la empresa y desapareció una computadora y tengo los 3 sospechosos, quiero preguntar a los 3, ¿tú te robaste esta computadora ayer de aquí? Los 3 me van a decir que no, el polígrafo me va a decir, él está mintiendo, ok, ya él se la llevó. Pero el polígrafo realmente no es una herramienta predictiva, no es una herramienta que nos ayude a detectar más allá de la mentira puntual relacionada a hechos concretos en el pasado. No podemos preguntar con el polígrafo, ¿alguna vez robaste en tu vida? Porque ahí entra el tema de la interpretación. ¿Qué es un robo? Para mí robar es solo dinero, para él es cualquier cosa. No puedo preguntar, ¿está bien robar o está mal? Porque es un tema de valores, de opiniones, no es algo concreto y claro, es algo muy subjetivo. No puedo preguntar, ¿vas a robar? ¿Tienes la intención de robar en la empresa? Pues es un tema proyectivo que nuevamente no es un hecho concreto que pueda validar con ese tipo de herramientas. Por lo tanto, el polígrafo es una herramienta muy potente, pero es importante conocer cuándo es la herramienta relevante que realmente necesito y cuándo no. Evaluaciones de confiabilidad, principalmente evaluaciones computarizadas, sí se enfocan más en detectar el perfil de delincuente laboral, evaluar sus valores, sus patrones de conducta, su personalidad, sus motivaciones para predecir conductas. Lógicamente, como toda herramienta de evaluación, es importante asegurarnos que la herramienta que utilizamos es una herramienta válida, una herramienta que fue adaptada a la cultura, a las normas locales y demás, una herramienta que es adaptada y ajustada a los perfiles de riesgo que necesitamos evaluar, pero sobre todo es muy importante asegurarnos de que es una herramienta lo suficientemente sofisticada para, de cierta manera, manipular un poco al evaluado, sobrepasar sus defensas y conseguir la información que necesito, que lógicamente él va a hacer todo lo posible para ocultarlo. Pues nadie quiere confesar que es un delincuente, un mentiroso o que robó en el pasado y demás. Y por último, la entrevista de confiabilidad. La gran mayoría de las organizaciones, cuando hacen entrevistas en procesos de selección o en evaluaciones internas, suelen hacer entrevistas por competencias, entrevistas más psicolaborales enfocadas en el desempeño laboral. Muy pocas organizaciones hacen lo que llamamos una entrevista de confiabilidad. Es una entrevista que realmente se enfoca en identificar estas tendencias de riesgo a través nuevamente de los valores, las conductas y demás de la persona. ¿Ok? Ahora, no tenemos mucho tiempo, pero sí quiero contarles brevemente sobre nuestra metodología de evaluación de riesgo. O sea, ¿cómo puede evaluar a nivel general a una persona para detectar si es que tiene realmente estas tendencias relacionadas a la delincuencia laboral o no? Y no importa si lo hago a través de una prueba o una entrevista. Nuestra metodología se basa en lo que llamamos el dilema del mentiroso. ¿Cuál es el dilema del mentiroso? Cuando una persona se encuentra en una situación que lo están evaluando, y entiende que están evaluando sus valores, honestidad y demás, y cuando él es consciente de que tiene algo que prefiere ocultar, él siempre va a estar en un dilema. Este dilema va a ser, ¿qué es mejor? Confesar las cosas malas que hice en el pasado para mostrar que soy sincero, que soy honesto, pero quizás no les va a gustar mucho lo que digo, y van a decir, esta persona mejor que no trabaje con nosotros, o quizás mejor ocultarlo, mostrar que soy un santo, que soy perfecto, para que no tengan nada malo en mi contra, pero quizás van a detectar que estoy ocultando y van a decir, este es un mentiroso, mentiroso descalificado, no pasa el proceso. Entonces, ¿qué es menos riesgoso para mí? ¿Qué es mejor? ¿Confesar un poco? ¿Ocultar todo? Ese es el conflicto interno del evaluado que nos permite, a través de diferentes herramientas, identificar estas tendencias de riesgo. ¿Cómo vamos a hacerlo? Imaginemos que este es ese candidato, ¿ok? Esta persona que, digamos, no sé, que hace un par de años lo descubrieron robando de una empresa y por lo tanto lo despidieron. Cuando esta persona está frente a una prueba de confiabilidad, una entrevista que toca estos temas de valores, de conductas, lo primero que va a pasar es que va a empezar a recordar todo lo malo que hizo en el pasado, todo lo que prefiere que no sepan de él. Cuantas más cosas malas tenga en su pasado, lógicamente su nivel de ansiedad va a subir. Él no sabe qué le van a preguntar, cómo funciona esta prueba, me va a asustar un poco, pero mejor ocultar todo. La primera reacción de todo evaluado siempre va a ser negar todo lo malo, ocultar, mostrar que nunca hice nada malo.
Lo que vamos a hacer aquí, lo que el evaluador, humano o electrónico, no importa, va a hacer en este momento, cuando empieza a detectar y darse cuenta de que las respuestas son un poco exageradas, un poco demasiado positivas, es empezar a darle retroalimentación. O sea, yo voy a darle diferentes mensajes directos e indirectos del evaluado para hacerle entender que sus respuestas generan dudas, que sus respuestas me hacen dudar un poco, porque nadie es perfecto. Y no buscamos gente perfecta, buscamos gente sincera que pueda admitir que sí, bueno, alguna vez mentí en mi vida, alguna vez me emborraché, soy humano. Entonces, lo que quiero que entienda realmente la persona es que me doy cuenta que no está siendo del todo preciso, del todo sincero, y si sigues de esa manera no vas a pasar esta prueba. En otras palabras, lo que estoy haciendo es sensibilizando el dilema del mentiroso. Quiero que entre en ese conflicto. Y lo que la mayoría de personas de evaluados van a hacer en esta situación va a ser tratar de ganar credibilidad. Ya, voy a dar unas pequeñas confesiones porque quiero mostrar que soy sincero. Y aquí pasa algo muy interesante. Como esta persona inconscientemente está muy preocupada por lo que quiere ocultar, muchas veces sin darse cuenta, esas pequeñas confesiones que va a dar van a estar justamente relacionadas a lo que quiere ocultar, pero de manera más pequeña, no tan grave. Por ejemplo, esta persona que quiere ocultar el hecho que es un ladrón, que robó en el pasado, no va a confesar eso, pero puede decir que, bueno, alguna vez me olvidé de devolver un lapicero, que es algo más normativo, todos lo hacen, no es tan grave. O si esta persona quiere ocultar el hecho que es un drogadicto, puede llegar a decir que ya, alguna vez me emborraché en una fiesta, todos lo hacen. ¿Ok? Entonces, cuando yo entiendo que esas pequeñas confesiones quizás son solo la punta del glaciar, y por detrás de esto hay mucho más, cosas más graves relacionadas a esto, que quizás prefiero ocultar, lo que voy a hacer va a ser comenzar a indagar sobre esos temas que voy detectando. Lo que voy a hacer es adaptar mis preguntas en tiempo real a lo que me va respondiendo, lo que me va mostrando el evaluado, con preguntas cada vez más directas, más detalladas, más personales, con el objetivo de llevarlo paso a paso hasta el punto que termine confesando mucho más de lo que quería. Porque si empezó diciendo que alguna vez se olvidó de devolver un lapicero, cuando yo empiezo a tocar más el tema, puede decir que ya, bueno, no fue una sola vez, fue un par de veces, y después quizá dice que no fue un solo lapicero, fue otras pequeñas cosas también, y de esa manera voy detectando justamente esos patrones repetitivos de conductas problemáticas que me reflejan que aquí ya hay una primera alerta. Lo segundo que va a pasar aquí muchas veces es que cuando el evaluado se da cuenta de que quizás dijo demasiado y dijo algunas cosas que pueden dejar una impresión no tan positiva de sí mismo, siempre va a tratar de justificarlo. Entonces, por ejemplo, él puede decir, sí, me llegaron algunas pequeñas cosas a la oficina, pero está bien porque todos lo hacían. Está bien porque nos pagaban un miserable salario. De esa manera, sin darse cuenta, ¿qué está haciendo? Me está reflejando su esquema de valores flexible, problemático, y me está mostrando las motivaciones por detrás de esas justificaciones, de esas conductas. Y ahí está el perfil de riesgo que estoy buscando. Adicional a esto, en todo proceso de evaluación de riesgos, es muy importante estar atentos a la posible deshonestidad del evaluado durante el proceso. Por ejemplo, voy a buscar contradicciones en sus respuestas. Voy a estar atento a ver si me está mintiendo, en base a sus reacciones, en base a diferentes parámetros. Voy a ver si sigue exagerando de manera positiva, negando todos, mostrando que es un santo, lo cual probablemente significa que no está siendo muy sincero. Porque en la mayoría de los casos, cuando en el proceso de evaluación detecto que la persona no está siendo honesta, es suficiente para decir que esta persona no es confiable, es un perfil de riesgo, quizás mejor no trabajar con esa persona. ¿Okay? Ahora, disculpe. Ya para ir terminando, es muy importante hablar sobre la prevención. Hablamos ya de la importancia de identificar los perfiles de riesgo, lógicamente, conocer el perfil del delincuente potencial, pero cuando hablamos en el contexto de la crisis y la incertidumbre, nuestro principal objetivo realmente va a reducir la incertidumbre al mínimo posible. O sea, hay cosas que están fuera de nuestro control, lógicamente, pero hay muchas cosas que sí podemos hacer para reducir la incertidumbre a nivel de organización y a nivel de las personas. O sea, conocerlas lo mejor posible. Disculpen. Lo primero que vamos a intentar hacer es mantener el caos fuera de la organización. O sea, fuera de la organización, en el mundo real, puede haber crisis, puede haber incertidumbre, puede haber mucha inestabilidad. Nosotros como organización tenemos que hacer todo lo posible para dejar eso fuera. Y dentro de la organización, mantener un ambiente lo más estable posible. ¿Cómo? Manteniendo las rutinas, y si no hay rutinas, generando rutinas lo más estructuradas y claras posible, asegurándonos que las normas no solamente estén bien claras, definidas, cuanto menos zonas grises, esto sí, esto no, pero no solamente definirlas claramente, sino también asegurarnos de que los colaboradores conozcan las normas y las entiendan. O sea, estas normas tienen que ser muy simples, claras y llegar a todos.
Es muy importante abrir y mantener canales bilaterales de comunicación con los colaboradores. Por un lado, es muy importante que la gerencia le comparta a los colaboradores la situación actual y real, o sea, en qué estado está la organización, cómo afecta esta situación de crisis a la organización. Sabemos que cuando el colaborador está en incertidumbre, no sabe qué está pasando, él va a llenar esos huecos con su imaginación. Y en general la imaginación lo va a llenar con los peores escenarios, los escenarios más pesimistas posibles, y eso no es bueno para nadie. Tratemos de darle un pronóstico real, sostenible sobre qué va a pasar y cómo le va a afectar a él a nivel personal. Pero es muy importante que también haya canales de comunicación del colaborador hacia la organización. Necesitamos permitirle a los colaboradores que están preocupados, que están con alto nivel de ansiedad, que están con problemas realmente de su vida personal, necesitamos permitirles canales para compartir esa información, para hablar con la persona adecuada y compartir eso, porque de lo contrario, si no va a tener el canal, ¿qué va a pasar? O que va a compartir esas preocupaciones con su entorno cercano, lo cual se puede convertir en esos entornos tóxicos que nos tienen que preocupar, o que simplemente lo va a guardar todo adentro, eso se va a ir acumulando, generando una frustración y convirtiéndose en una bomba de tiempo. Y eso es lo que queremos evitar. Somos conscientes, como ya dijimos, que en situaciones de crisis los controles internos tienen esa tendencia a debilitarse. Somos conscientes de que cuantas mayores las tentaciones, las oportunidades, más fácil va a ser para el delincuente laboral potencial tomar esa decisión, sobre todo en un entorno de crisis, y cometer ese delito interno. Por lo tanto, tenemos que hacer todo lo posible para reducir esas oportunidades, reducir esas tentaciones al mínimo posible. O sea, en estas áreas más sensibles, sobre todo, mejoremos los controles, pongamos más cámaras, más controles, normas más claras, mejoremos las auditorías y la supervisión para que las personas sepan que estamos viendo qué está pasando por aquí, estamos cuidando. A pesar del caos que hay afuera, aquí todo se mantiene en orden y mantenemos el control sobre lo que está pasando. Siendo conscientes también de que los niveles de compromiso y lealtad suelen disminuirse, sobre todo en algunos casos particulares, en algunos colaboradores puntuales, es muy importante reforzar y fortalecer el sentido de pertenencia. Queremos que la gente mantenga ese compromiso o sea mayor todavía. Por lo tanto, hagamos eventos corporativos dentro de las limitaciones, lógicamente por la pandemia. O sea, es importante que la persona se sienta parte de la organización, que tenga contacto con sus compañeros, que no esté aislado, que no esté solo. Cuando se siente parte de un equipo, ya tiene un compromiso que no es solamente por su conducta, sino un compromiso mutuo, y a veces va a pensar dos veces antes de hacer algo que puede perjudicar no solamente a él, sino también a su equipo. Es importante reforzar la marca de la organización. Queremos que nuestros colaboradores se sientan orgullosos de su lugar de trabajo. Por lo tanto, hagamos campañas que den una imagen positiva, fuerte de esa marca y que la persona se pueda vincular a esa imagen de la organización. Y por último, es muy importante la retroalimentación. La retroalimentación al colaborador le da el mensaje de te estoy viendo, reconozco tus esfuerzos, tus logros, pero también veo si haces algo malo. O sea, la persona que no recibe retroalimentación puede convertirse en un colaborador invisible. Un colaborador invisible es muy, muy peligroso. Es la persona que dice, si no me ve, nadie le importa de mí, puedo hacer lo que quiera, igual nadie se da cuenta. Entendemos ya que los colaboradores, los candidatos no son todos iguales. Hay personas que tienen esas tendencias de riesgo relacionadas a sus valores, sus conductas, su personalidad, sus motivaciones. Es muy importante poder identificar a esas personas a través de herramientas adecuadas lo más temprano posible. ¿Okay? Necesitamos poder detectar esas alertas o en los procesos de selección y con los colaboradores que ya están adentro de la organización. Es muy importante la imagen que le damos a los colaboradores. O sea, hay organizaciones que por diferentes razones, su imagen en los medios, en los rumores, demás, no es la más positiva en temas de ética y demás. Hay organizaciones en las cuales algún gerente o algún jefe no da el mejor ejemplo en sus conductas éticas, en el trato a sus trabajadores. Lógicamente, el momento que damos una imagen problemática, negativa, no solamente le estamos entregando en una bandeja de plata la justificación al delincuente laboral, sino también lo estamos empujando, lo estamos motivando. O sea, él puede decir, ya, si ellos se comportan así, yo también puedo hacerlo. No me pueden juzgar por eso. Entendiendo que la gente puede cambiar, es muy importante monitorear para poder identificar esos cambios. Más aún en tiempos de crisis, donde sabemos que muchas personas pueden tener serios problemas, sabemos que muchas personas pueden cambiar su compromiso, su percepción de la organización de un día al otro.
por lo tanto necesitamos aplicar herramientas, sea evaluaciones, sea conversaciones con las personas, entrevistas, canales para informar, todo lo necesario para detectar lo antes posible esos cambios en la vida personal, en las motivaciones de los colaboradores. Y por último, de nada nos sirve monitorear, evaluar, identificar si no intervenimos de manera adecuada. O sea, usemos toda esa información para realmente intervenir y trabajar esos riesgos potenciales, esos colaboradores con riesgo potencial, para que no se conviertan el día de mañana en delincuentes que no terminen causando serios problemas a la organización. ¿Ya? Ojalá pudiera decirles que el mundo es así de simple. ¿Okay? Que hay una línea muy clara entre la gente buena y la gente mala. Lo único que necesitamos es evaluarlos para ver quiénes son los buenos que vengan a trabajar nosotros, los malos que se queden afuera, y ya podemos estar tranquilos. Lógicamente no es así. Lamentablemente el concepto de la ética es un concepto demasiado flexible, demasiado subjetivo, sobre todo en tiempos de incertidumbre, en tiempos de crisis, donde todo puede alterarse de un día al otro. Tenemos que ser conscientes de que gran parte de nuestros colaboradores probablemente se encuentren aquí, en el medio, en la línea entre la luz y la oscuridad. Se encuentran haciendo equilibrio, agarrándose fuerte de este árbol de la mitad para no caer al lado oscuro, para no dejarse llevar por las tentaciones, por las necesidades, por las presiones. Lo más importante quizás es entender que en muchos casos, lamentablemente, somos nosotros mismos, como la organización, quien da este último empujón al colaborador hacia esa mala decisión, hacia el lado oscuro, a través de nuestro trato, a través de la imagen que damos, a través del ambiente que generamos en la organización. ¿Okay? Por eso es nuestra responsabilidad realmente hacer todo lo posible para mantener a los colaboradores alineados a pesar de toda la incertidumbre en su alrededor. Y hasta aquí llego con mi parte. David, no sé si me ayudas un poco con preguntas. Claro que sí, Nicanor. Muchísimas gracias por esta excelente presentación. Gracias. Creo que no se logra ver bien tu correo abajo. Vendese por ¿Sí? la resolución un poco. Igual puedes compartirlo después, no te preocupes. Sí. Por aquí comenta María Lidia Palacio, ¿no? Reconocimiento permitiría fortalecer valores, motivaciones, sumado a motivaciones, ¿no? Sí, no. O sea, los reconocimientos que se le da a un colaborador pueden ser una espada de doble filo. O sea, a nivel intuitivo decimos sí, lógicamente, cuando reconocemos el esfuerzo de una persona, él siente que la organización me ve, me valora, me compensa por lo que hago y eso refuerza mi compromiso. Pero tomemos una persona que ya quizás está en una situación un poco diferente. Una persona que desde un principio su tendencia natural de comprometerse no es muy alta, su estabilidad laboral no es la mejor. Una persona que está más atento a los mensajes que recibe de afuera, que quizás en la empresa me explota, se aprovecha de mí, etcétera, etcétera. Él puede percibir esos reconocimientos como una manipulación. Me dan un regalito para que siga haciendo mi trabajo. No, yo me merezco mucho más. Yo sé cuánto gana la empresa. O sea, todo se puede interpretar de dos maneras. Por eso la importancia de ver, de conocer a la persona y tratar de entender de qué manera él va a percibir ese tipo de reconocimiento, esa retroalimentación. Excelente. Sí, Josefina, ¿quién es? Me escribe, ¿no? La relación que tiene el supervisor con su equipo, apoyo que reciba como persona o colaborador, aunque no es determinante, entiendo puede debilitar el impulso de ejecutar un acto delictivo a quienes no tienen un esquema de valores definido personalmente. Y eso no es tan fácil, ¿no? Sí, o sea, es muy cierto. O sea, ¿qué es lo que pasa? Yo siempre digo, la buena persona también puede llegar a cometer un fraude, o un robo, o recibir un soborno. O sea, la persona que tiene valores buenos. Pero para que él llegue a cometer ese delito, va a hacer falta presiones mucho más fuertes. O sea, tiene que estar realmente desesperado para hacerlo. La persona que sus valores son más o menos, son flexibles, no los tiene muy claros, tiene esa libertad de determinarlos según las circunstancias, es la persona que no va a necesitar mucho empuje, mucha fuerza para tomar esa decisión. Entonces, si tenemos en nuestro equipo un colaborador que sus valores no son los mejores, ahí va a ser la diferencia la relación con el supervisor, por ejemplo. Porque si el supervisor no va a ser muy atento a él, quizás lo va a tratar un poco de manera que él lo perciba, que el colaborador lo perciba como me está hostigando, me está discriminando, no está atento a mí, etcétera, etcétera, ahí va a estar justamente la justificación que esa persona necesita para decidir que, yo me merezco algo más, no me están dando lo que valgo realmente, y ahí lo que me llevo ya no es un robo, simplemente es lo que me merezco.
Entonces, justamente, cuando tenemos en nuestro equipo personas de valores un poco flexibles, la relación con el supervisor es lo que puede generar mayor compromiso, lo que puede hacerle más difícil al delincuente potencial justificar ese tipo de conductas. Acá preguntan, ¿no? ¿Reforzar que estas conductas son causales de despido justificado es recomendable? No entendí, disculpa. O sea, que digan y digan, no hagan esto porque si no se les Ah, despide, ¿es justificado, es recomendable? sí y no. O sea, Ok. lógicamente, si lo decimos demasiado, nuevamente, vamos a conseguir lo contrario. O sea, la gente se va a sentir hostigada, me están controlando, no confían en mí, no es bueno. Lógicamente también, teniendo en cuenta que el delincuente laboral, que ya tiene la justificación, que ya tiene claro lo que quiere y por qué, no va a escuchar esas cosas. Lo que sí es importante es transmitir las normas de manera clara. Porque entendiendo que el delincuente laboral suele ser la persona que tiene esa libertad de interpretar las circunstancias, justificar las cosas, cuando la norma no está muy clara, él puede decir, a mí nadie me dijo que estas cosas del almacén no me las podía llevar. Estaban ahí, vi que nadie las usaba hace tiempo, nadie me dijo que es un robo. Si dijimos claramente que todo es propiedad de la organización, nada se puede hacer sin autorización, etcétera, etcétera, es como que limitamos esa libertad. Lógicamente es una libertad un poco falsa, ¿no? Pero a él le ayuda para justificar y mantener en paz su conciencia. Entonces, cuanto menos libertad dejemos, porque todo está más claro definido, ahí sí es importante transmitir y asegurarnos de que todos tengan claro esas reglas. Adolfo Medrano pregunta, ¿qué tipo de prueba existe para detectar los perfiles de riesgo sobre corrupción? Ok, bien, mi objetivo no es venderles, ok. Puedo mencionarles muy brevemente, nosotros desarrollamos evaluaciones, la prueba Veritas, una prueba computarizada de confiabilidad que se enfoca en estos aspectos. Con mucho gusto podemos conversar aparte, brindamos información. En el mercado hay todo tipo de evaluaciones. Mi recomendación es, como mencioné antes, al momento de evaluar pruebas, decidir qué herramienta utilizar, solamente recomiendo conocer la herramienta, verificar su validez, verificar principalmente lo que mencioné, que es una herramienta lo suficientemente sofisticada para que sea difícil de manipular, porque no hay que ser muy inteligente para saber que no es bueno confesar en una entrevista, en una prueba, que me despidieron porque rabé, que tengo problemas de drogas, que soy una persona violenta. Entonces, para lograr sacar esa información, hay que lograr esta técnica interactiva, dinámica de cierta manipulación, y eso no todas las herramientas lo hacen. ¿Okay? Rosa Martínez comenta, ¿no? En los centros estatales es difícil realizar todo lo que indicas. Se realiza en parte. Si se labora en el campo jurisdiccional ocurren casos de pagos indebidos, entre otras circunstancias. ¿No? Sí, Terrible. sí. Bien, hicimos, o sea, nosotros trabajamos con muchas entidades públicas de gobierno, hicimos todo tipo de proyectos con diferentes entidades, tanto para procesos de selección como para evaluaciones internas. O sea, cuando se quiere hacer, se puede. O sea, sí se pueden aplicar herramientas para mapear riesgos. Lógicamente hay que hacerlo de manera muy sensible, muy de acuerdo a las reglas, a los aspectos legales, aspectos culturales, con mucha sensibilidad hacia los colaboradores, los candidatos. O sea, sí, es más complejo hacerlo, pero se puede hacer. Y al hacerlo, lógicamente es importante enfocarnos en los riesgos relevantes a cada organización, como el caso que mencionas y muchos otros riesgos que son relevantes para diferentes organizaciones. Comentan también, ¿no? Una evaluación permanente de nuestro personal minimizaría los riesgos contra nuestros activos. Sí, ¿qué significa constante? Hablemos un poco de eso. Cuando hablamos de una evaluación de confiabilidad, integridad de valores y demás, en general estamos hablando de evaluar dos aspectos principales. Por un lado vamos a evaluar aspectos que son muy estables en la persona. O sea, la persona casi nunca va a cambiar sus valores, casi nunca va a cambiar su personalidad. O sea, se faltan circunstancias muy extremas para que una persona cambie sus valores. Las situaciones de crisis muy extrema, de guerras, de experiencias muy graves, para que cambie mis valores. Por eso, si evalúo hoy a una persona y detecto que sus valores son adecuados, normativos, claros, ya puedo estar un poco más tranquilo. Como mencioné antes, la buena persona es más difícil que llegue a cometer un delito. Pero dijimos que también puede hacerlo, y ahí va el segundo factor. El segundo factor que vamos a evaluar en evaluaciones de confiabilidad y demás, son los factores que sí pueden cambiar de un día al otro. Sus circunstancias de vida, sus necesidades, sus problemas, temas económicos, su motivación, cómo se siente en la organización, qué pasa en su entorno en la empresa. Y eso puede cambiar. Por lo tanto, nuestra recomendación es, primero, evaluar por lo menos una vez a todos. O sea, necesitamos realmente conocer a nuestros colaboradores para ver, mapear los riesgos, identificar las alertas, poder intervenir y evitar que esas posibles alertas se conviertan en riesgos y en daños. Eso es lo primero.
Lo segundo que recomendamos es, en lo posible, y sobre todo en las áreas más sensibles de la organización, evaluar nuevamente a las personas cada 6 a 12 meses. O sea, 6 meses, 12 meses es el tiempo recomendable para volver a evaluar a las personas, a los colaboradores actuales. ¿Por qué? Porque entendemos que en ese periodo de tiempo muchas cosas pueden cambiar, como dijimos. ¿Okay? Pero de vuelta, por lo menos una vez se recomienda para realmente conocer a todos nuestros colaboradores y lógicamente, desde ese momento, filtrar a los candidatos que van ingresando para que los delincuentes potenciales se queden afuera. Correcto. Víctor Domínguez del Águila comenta, ¿no? Considerar a los integrantes de tu equipo como personas, no solo como recursos. Ello te permitirá seguir construyendo valores en los colaboradores y alternativas de solución ante circunstancias negativas en las personas. Correcto. Sí, es muy cierto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y todo lo que estamos hablando, por ejemplo, el trato del supervisor, el trato como personas, que es muy precisa esa frase, todo eso es crítico, sobre todo con las personas que tienen esa tendencia posible hacia la delincuencia laboral. De vuelta, personas que quizás sus valores son un poco flexibles, no están del todo claros, las personas que tienen ciertas características de personalidad un poco al límite. O sea, esas son las personas justamente que en el momento que sienten que los tratan como objetos, como herramientas de la organización y no como personas, el momento que sienten que los tratan de manera no sensible, justamente ahí van a encontrar la justificación que les faltaba para dejarse llevar por la tentación, por la oportunidad y poder justificar ese tipo de conductas ilícitas. Por eso, sin duda, es muy importante el trato hacia los colaboradores, sobre todo asumiendo que dentro de nuestro equipo probablemente hay algunos que tienen esas posibles tendencias de riesgo potencial. Y para ir cerrando, Adolfo Medrano también comenta, ¿no? Fortalecer o desarrollar una cultura basada en valores institucionales puede reducir los riesgos. Sin embargo, se debe tener en cuenta la formación originada en el ambiente familiar. Totalmente, nuevamente, o sea, todo se relaciona al mismo concepto central. Por un lado, tenemos que identificar a las personas que ya traen riesgos, o sea, riesgos extremos sobre todo para dejarlos afuera. Tenemos que estar atentos a colaboradores internos que tienen esas tendencias de riesgo y para ellos justamente tenemos que hacer todos esos esfuerzos para reducir la probabilidad de que ese riesgo potencial se convierta en un problema concreto a través de la cultura, a través del trato, a través de la imagen y el ejemplo que demos. Todo eso justamente está relacionado a ayudarle a las personas que están en el límite entre la luz y la oscuridad, a mantenerse ahí, a irse un poco más hacia la luz y no dejarse caer hacia el lado oscuro. Por lo tanto, sin duda, todos esos parámetros del trato, de la cultura, todo lo mencionado, son aspectos muy importantes para toda organización. José Boncún dice, Nicanor, buenos días. ¿Qué opina de buscar alinear los intereses de las personas en todo momento para evitar actitudes deshonestas? Los valores vienen de casa y es difícil moldearlos solo en la etapa laboral. Sí, o sea, primero estoy muy de acuerdo con la segunda parte, de cambiar valores es muy difícil. A nivel de alinear los intereses, podemos hacerlo a cierta medida. Y de vuelta, si tomamos la mayoría de los colaboradores, las personas normativas, con esa tendencia realmente a comprometerse, a adaptarse al entorno y demás, sí, ahí va a ser más fácil hacerlo. O sea, encontremos el punto en común que ambos queremos. O sea, ambos queremos el éxito de la organización para poder mantener la estabilidad laboral de los colaboradores, para poder darles buena remuneración. O sea, sí, es importante transmitir ese mensaje para que estemos alineados. El problema es que las personas que ya tienen esas tendencias más de riesgo, eso no siempre le va a funcionar, porque los intereses de él pueden ir hacia otra cosa. Por ejemplo, podemos tener una persona que sí, muy bonito esos mensajes y le funciona para la mayoría, pero si yo envidio mucho a las personas que tienen más que yo siento que me merezco más. Y a pesar de que hago cierto trabajo de nivel medio, nivel bajo en la organización, yo veo a mi gerente con su carro nuevo, con su reloj costoso, yo también me lo merezco. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no conseguirlo? Eso junto con sus valores, junto con las tendencias impulsivas, etcétera, ahí está el perfil de riesgo. Por eso, nuevamente, siempre tenemos que ser conscientes de que los colaboradores no son todos iguales. Hay ciertas cosas que van a funcionar con algunos, pero no van a funcionar con otros. Por eso la importancia de evaluarlos y conocerlos realmente quiénes son. Excelente, Nicanor. Muchísimas gracias. Ha llegado ahorita una... La envidia es parte de la humanidad, algunos más que otros. Josefina Santiago comenta. Es muy cierto. La envidia...
La envidia por sí no es suficiente para convertirlo en delincuente, sin duda. Y en nivel general, y gracias por este punto porque me ayuda a dar un punto de cierre. Dale. El ser humano es muy complejo, sin duda. El ser humano tiene muchas caras, no es ni siquiera tridimensional, tiene muchas dimensiones. El delincuente laboral no es solamente el que quiere más, no es solamente el que tiene deudas, no es solamente el que es un poco impulsivo en sus reacciones emocionales, no. Lógicamente el delincuente laboral tiene una combinación de varios factores propios de sí mismo, internos, circunstanciales, de su relación con la organización. Todo esto junto es lo que la lleva a tomar decisión. La envidia solo no es suficiente, pero la envidia, junto con cierta impulsividad, junto con valores un poco flexibles que le facilitan justificar ciertas conductas, ahí así empieza a convertir un poco más riesgoso. Imagínense la persona que envidia, tiene esto, y encima llega a un entorno laboral donde ciertos compañeros ya están haciendo cosas que no deberían, fácilmente se va a dejar llevar. Mientras que otra persona no, lo va a rechazar, hasta lo va a informar, y ellos están haciendo eso. O sea, es muy importante, nuevamente, conocer realmente a nuestros colaboradores, facilitarle a las buenas personas seguir siendo buenas, a las malas personas identificarlas para sacarlas, y a la gran cantidad de personas que están en el medio, ayudarles a mantenerse alineados y no caer en la tentación, no caer al lado oscuro. ¿Okay? Porque ese es el principal riesgo realmente. Muchas gracias, Nicanor, que te siga yendo muy bien. Un fuerte gracias. abrazo hasta Tel Aviv. Agradecer a los que se conectaron, nos siguieron también por Facebook y invitarlos al Congreso 20-21 de octubre, Reinventando, Cultivando y Reconectando. Va a estar muy, muy potente, muy bueno, con excelentes especialistas. También nuestra revista digital abierta, libre al mundo de recursos humanos. Y también escríbanos a perú@perú para saber qué otros temas le gustaría que presentemos en la asociación, qué expositor, ¿no? Y nosotros vemos la manera de conseguirlo. Así que muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Nicanor, que te vaya súper, súper bien. Gracias David. Y último punto en relación a lo que Dale. mencionaste. Los invito a todos justamente a leer en la próxima revista de Perú un artículo que estoy publicando sobre estos temas y también en mi perfil de LinkedIn un artículo más amplio sobre estos aspectos que acabamos de conversar. Así que muchas gracias nuevamente a todos. Gracias David. Gracias a Excelente. Perú. Y que sigan todos muy bien. Cuídense mucho allá en Perú, en cualquier país que estén. Un abrazo. Gracias. Chao, chao. Cuídense. Chao, chao.